Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de las temáticas abordadas el periodo anterior. Como primer punto vamos a retroalimentar el tema de múltiplos. Entonces, ¿qué son los múltiplos? Los múltiplos de un número son los números que se obtienen al multiplicar ese número por los otros números naturales. ¿Qué quiere decir? Que los múltiplos se obtienen a través de la multiplicación. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Me dice, calcular los primeros 5 múltiplos de 9. Recordemos que cuando vamos a calcular los múltiplos de un número, lo vamos a hacer dentro de un conjunto. En este caso sería un conjunto por extensión, ¿sí? Pero lo vamos a representar, en vez de diagrama de Venn, lo vamos a representar entre llaves. Entonces, múltiplos de 9. Como me piden los primeros 5 múltiplos, vamos a representar lógicamente los primeros 5. Recordemos que se utiliza la multiplicación. Entonces, el primer múltiplo de cualquier número es el número 0. En este caso, si multiplico 9 por 0, obtengo 0. Ahora multiplico 9 por 1, obtengo 9. Luego multiplico 9 por 2, obtengo 18. Luego multiplico 9 por 3, obtengo 27. Y luego multiplico 9 por 4 y obtengo 36. Como pueden observar, en el conjunto se representan 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo conjunto de múltiplos es infinito. Como segundo punto, vamos a retroalimentar el tema de divisores. ¿Qué son los divisores? Los divisores son aquellos números que dividen exactamente a otro, es decir, que el residuo es 0. Ok, si los múltiplos se trabajaban con la multiplicación, los divisores lo vamos a trabajar con la división. Entonces, como por ejemplo tenemos calcular los divisores de 14. Recordemos que los divisores los vamos a representar dentro de un conjunto. Los divisores los vamos a representar de forma descendente, empezando por el número que me asignaron, en este caso 14, ¿sí? ¿Por qué 14 divisor de 14? Porque si yo realizo la división, 14 dividido por 14, entre 14, un número que por 14 me dé 14, 1. 1 por 14, 14. Al 14, 0. Como podemos observar, me dio como residuo 0. Es decir, es una división exacta. Ahora, si yo tomo 14 y lo divido entre 7, un número que por 7 me dé 14. 2. 2 por 7, 14. El 14, 0. Ahora, ¿por qué el 2 es un divisor? Porque si tomo 14 y lo divido entre 2, un número que por 2 me dé 14 sería el 7. 7 por 2, 14. Al 14, 0. El resultado de la división me dio exacto. Y por último, se nos presenta como divisor el 1. Les recuerdo que el 1 es divisor de todos los números. Entonces, un número que por 1 de 14, el mismo número, 14 por 1, 14, el 14, 0. Como podemos observar, todos los residuos que obtuvimos fueron 0. Quiere decir que todos estos números son divisores de 14. Y también, como pueden observar, este conjunto no posee puntos suspensivos. Quiere decir que los divisores de un número son finitos, quiere decir que tienen fin. Muy bien, como tercer punto vamos a retroalimentar qué son los números primos y qué son los números compuestos. Entonces, ¿qué son los números primos? Los números primos son aquellos números que poseen solo dos divisores, sí mismos y la unidad. El número 1 no es considerado un número primo. Como por ejemplo se nos presenta el número 2, número 3, número 5, número 7, número 11, número 13, número 17 y número 19. ¿Por qué estos números son primos? Porque si tomo el número 2
y quiero calcular los divisores. Si tomo el número 2 y quiero calcular los divisores del número 2, encontramos que solo posee al número 2 y al número 1. ¿Cuántos divisores tienen? 1 y 2. ¿Y qué me dice el concepto de número primo? Que son aquellos que solo poseen dos divisores, sí mismos, divisores de 2, 2, sí mismo, y la unidad quiere decir 1. Ahora, si quiero calcular los divisores de 3, encuentro que solo como divisores posee el número 3 y al número 1. ¿Cuántos divisores tiene? 1, 2. Ahora, vamos con el caso de los divisores del número 13. ¿Cuáles divisores posee? Posee al número 13 y al número 1. Si buscamos en nuestras tablas, no encontramos un número que multiplicado por un número distinto de 13 o distinto de 1 que me dé como resultado 13. O si realizo la división, 13 entre 13 me va a dar como residuo 0. Y si divido 13 entre 1 me va a dar como residuo 0. No existe otro número que al realizar la división me dé como residuo 0. Entonces, si puedo observar, solo tienen dos divisores, sí mismo y la unidad. Por eso se consideran estos números como números primos. En este caso se presenta hasta el número 19, pero los números primos también son infinitos. Los invito a que consulten los primeros 100 números primos. Estos números primos los vamos a utilizar más adelante cuando vayamos a realizar las descomposiciones en factores primos o vayamos a calcular el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Ahora, los números compuestos. ¿Qué son los números compuestos? Son aquellos que poseen más de dos divisores, como por ejemplo el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, 3 puntos suspensivos porque los números compuestos son infinitos. Ahora, ¿de qué están compuestos? Valga la redundancia, los números compuestos. Están compuestos de números primos. ¿Listo? ¿Qué me dice el concepto? Son aquellos que poseen más de dos divisores. Entonces, observemos. Si quiero calcular los divisores de 4, ¿cuáles serían? Serían el 4, el 2 y el 1. ¿Cuántos divisores tiene? 1, 2, 3. Entonces, por poseer 3 divisores, ya no es un número primo, es un número compuesto. Ahora, si quiero calcular los divisores de 6, sería 6, 3, 2, 1. ¿Cuántos divisores tiene 6? Tiene 1, 2, 3, 4 divisores. Entonces, esto hace que el número 6 sea un número compuesto. Observemos el ejemplo del 12. Divisores de 12. Los divisores de 12 serían 12, porque 12 por 1, 12. 6, porque 6 por 2 me da 12. Entonces, si divido 12 entre 6, me va a dar 0. 4, 4 por 3 sería 12. Entonces, si realizo la división, me da como resultado 0. El 3, el 2 y el 1. Como podemos observar, 12 tiene 6 divisores. Por lo tanto, se considera un número compuesto. Y si realizo el resto de números que se nos presenta aquí en la lista, se nos va a presentar que todos tienen más de dos divisores. Por lo tanto, son números compuestos. Ahora vamos a retroalimentar el tema de descomposición en factores primos. Como su nombre lo indica,
vamos a utilizar solo los factores primos. Quiere decir que son los números primos. Aquí también nos habla de una descomposición. Si nos habla de una descomposición, quiere decir que tenemos que desarmar el número. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el número 150. Vamos a descomponerlo. Lo vamos a descomponer utilizando los números primos. Entonces, ¿será que 150 tiene mitad? Recuerden que para descomponer utilizo la operación de la división. Entonces, ¿será que 150 es divisible entre 2 o 150 tiene mitad? Sí. ¿Por qué? Porque la mitad de 150 es 75. Ahora, ¿será que 75 tiene mitad o 75 es divisible entre 2? No, porque si yo tomo el 75 y lo divido entre 2, 2 por 3, 6, al 7, 1, bajo el 5, 2 por 7, 14, al 15, 1. La división me da inexacta. ¿Será que es divisible entre 3? Vamos a ver, 75 dividido entre 3. Un número que por 3 me dé 7 o se aproxime sería el 2. 3 por 2, 7. 6 al 7, 1. Bajo el 5. Y 3 por 5, 15. Al 15, 0. La división me da exacta. Quiere decir que 75 tiene tercera. ¿Cuál es la tercera de 75? 25. ¿Será que 25 tiene mitad? No, porque para que un número tenga mitad debe terminar en número par. Y 5 no es un número par. Recordemos que los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 o 8. Si no terminan alguno de estos números, quiere decir que es impar. ¿Será que 25 tiene tercera? No. Si divido 25 entre 3, no me va a dar una división exacta. También hay otra forma de averiguar si 25 tiene tercera. ¿En qué consiste? En que si yo sumo cada uno de los dígitos de 25, en este caso 2 más 5, en este caso me daría 7. Si yo sumara cada uno de los dígitos de 25 y me diera un número que fuera múltiplo de 3, como por ejemplo 3, 6, 9, sí tendría tercera. Pero en este caso me dio 7 y 7 no es un múltiplo de 3, por lo tanto no tiene tercera. ¿Será que tiene quinta? 25 sí tiene quinta. ¿Por qué? Porque todo número terminado en 0 o terminado en 5 tiene quinta. En este caso, si yo tomo el 25 y lo divido entre 5, 5 por 5, 25, al 25, 0. ¿Cuál es la quinta de 25? La quinta de 25 es 5. Y 5 también es un número primo, entonces tiene quinta. Y la quinta de 5 es 1. La descomposición en factores primos termina cuando llegamos a 1. ¿Y por qué se llama descomposición en factores primos? Porque si podemos observar, todos los números que se encuentran a su derecha son números primos, que los tenemos aquí y también ustedes lo tienen en su cuaderno o en la lista de los 100 primeros números primos. Ahora, para finalizar, ¿qué digo? Digo que la descomposición, decimos que la descomposición de 150 en factores primos es 2 por 3 por 5 por 5. Y así se nos representa nuestra descomposición en factores primos. Pero en este caso la vamos a representar también en forma de potencia. 150. ¿Cuántas veces se repite el 2? Una sola vez. Entonces dejo el 2 tal cual como está. Ahora, ¿cuántas veces se repite el 3? Una vez. Entonces dejo el 3 tal cual como está.
Ahora, ¿cuántas veces se repite el 5? El 5 se repite 2 veces. Vamos a representar el 5 a la 2. Lo representamos como 5 a la 2. ¿Por qué? Porque el 5 se repite 2 veces. Espero que este video tutorial haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir con mucho gusto a mi WhatsApp. Recuerda que en nuestra plataforma encontrarás la guía que debes transcribir al cuaderno y debes resolver todas las actividades que allí se plantean.